Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmos 1, 1 y 2. Ahora presentamos Delicia Espiritual con el pastor Abel Pérez López. Continuamos. En esta hora vamos a seguir aprendiendo de la bendita palabra de Dios, que este tiempo pueda llevar bendición a cada uno de nosotros. Hoy les voy a compartir el tema, el problema de la enfermedad. Hablando del problema de la enfermedad, en el mundo en que vivimos, hay mucha gente enferma, sufriendo enfermedades que son curables, otras sufriendo enfermedades incurables. Algunas se enferman, van al médico, toman un medicamento y sanan, pero otras que no sanan, aunque toman medicina, van al médico y se mueren. Pero hay otras que sufren enfermedades incurables, pasan años y años y no sanan, tampoco mueren. Es bastante difícil para muchas personas que sufren enfermedades incurables de esa manera. Hay muchas que en vez de confiar en Dios, después de probar la medicina, buscar a médicos, van y consultan a los adivinos, a los sabios, a los brujos, los hechiceros, los astrólogos. Pero esto no debe ser así. Dios no quiere que nosotros hagamos esto. Si nosotros somos hijos de Dios, debemos de confiar en Dios, esperar en Dios, que Dios haga su voluntad, haga su obra con cada uno de nosotros, porque Dios sabe y conoce lo que Él está permitiendo en nuestras vidas, y Él sabe cuándo, en qué momento obrará en cada uno de nosotros. Si nosotros confiamos en Él, Dios podrá obrar de una y de otra manera, ya sea con medicina o sin medicina, pero Dios es bueno para con cada uno de nosotros, y Él es todopoderoso y sabe cómo, de qué manera podrá solucionar el problema de la enfermedad en cada uno de nosotros, sus hijos. Miremos a Dios en medio de cualquier situación, cualquier enfermedad que llegue a nuestra vida, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Este versículo nos enseña que cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles, ya sea cualquier problema, dice la palabra que debemos de echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros, sus hijos. Dios es mejor médico de todos los médicos y se preocupa mucho de todos sus pacientes. Aquí dice, Él tiene cuidado de vosotros. Él cuida de cada uno de nosotros, sus hijos, cuando estamos enfermos, cuando tenemos dolor, cuando estamos angustiados. En el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 28 al 31, Jesús habló del cuidado que tiene de cada uno de nosotros, de toda su creación. Dice la palabra que ningún pajarillo cae a tierra sino es la voluntad de Dios. Dice que Él tiene contado todos nuestros cabellos y Él se preocupa cuando cae un cabello de nuestra cabeza. De manera que Él tiene cuidado de estas cosas pequeñas que nosotros tenemos. Y si Él tiene cuidado de las cosas más pequeñas, más mínimas, entonces Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Si nosotros confiamos en Él, estamos en Él, seguimos esperando en Él. Número 1, Dios puede curar cualquier enfermedad. Las enfermedades y las dolencias no son un problema para Dios. Hay muchas cosas que los doctores humanos no pueden sanar. Los doctores humanos, en la mayoría de los casos, no pueden sanar a un ciego, no pueden sanar a un paralítico. Para ellos es difícil sanar a un ciego, a un paralítico. Hay muchas enfermedades que no tienen remedio.
no tienen solución. Pero Dios puede sanar cualquier enfermedad, cualquier problema. Él puede solucionarlo en cada uno de nosotros, en todos los seres humanos en el mundo. Él tiene cuidado de todos. Cuando leemos el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículos 23 y 24, dice que Jesús sanó toda clase de enfermedades y dolencias. La Biblia nos dice que cuando los enfermos y los afligidos por diversas dolencias y los paralíticos venían a Jesús, Él los sanaba. Esto es lo que aprendemos en el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 15. Todos los que llegaban a Jesús encontraban solución a su problema, encontraban medicina a la enfermedad que tenían. Jesús en ningún tiempo rechazó a los enfermos, a los paralíticos, a los ciegos. Cuando ellos llegaban a Jesús, Jesús nunca dijo en alguna ocasión: lo siento, no sé cómo ayudarte, no tengo remedio para ti, no puedo solucionar esta enfermedad. Él nunca dijo esto. Él atendió a todos los enfermos que llegaban a Él, y Él dice la palabra que los sanaba, daba solución a cualquier enfermedad, cualquier problema que llegaba en la vida de todo ser humano. Se acercaban a Él, pedían ayuda a Jesús, Jesús los sanaba, Jesús ayudaba a cada uno de ellos. Hay algunas enfermedades, para nosotros es incurable, es difícil, pero para Dios nada hay imposible. Si nosotros nos preguntamos, ¿hay alguna enfermedad que Dios no puede sanar? Y la respuesta es no. Todas las enfermedades puede sanar Dios. ¿Hay para Él alguna cosa imposible? Génesis 18:14, la palabra dice que no hay imposible para Dios. Sara, cuando ella escuchó que Dios le iba a conceder un hijo en su vejez, no fue fácil para que ella creyera esto, pues para ella era imposible, pero para Dios no fue imposible. Entonces, no hay nada imposible para Dios. Incluso el problema de la muerte no es demasiado grande para Dios. Dios no tiene problema con la enfermedad, con la muerte. Para Él no hay nada imposible. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, nos habla de la historia de la muerte de Lázaro. Lázaro, dice la Biblia, que era amigo de Jesús, pero Lázaro un día se enfermó y sus hermanas estaban preocupadas. Ellas avisaron a Jesús para que llegara, pero cuando llegó Jesús, dice la historia que Lázaro había muerto. Ellas, preocupadas, dijeron: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Entonces Jesús se acercó ante la tumba de Lázaro y le dijo a Marta que quitara la piedra, pero Marta dijo: ya hiede, es de 4 días. Entonces, para Marta era difícil, para Marta era imposible esto, pero Jesús se acercó ante la tumba de Lázaro y dice que Él resucitó a Lázaro. Para Jesús no hay nada imposible, hasta para la muerte hay solución en Jesucristo, pero nosotros debemos de confiar en Él. Jesús tiene poder sobre la muerte, dice la palabra en Juan 11:41 al 44. En la Biblia hay 8 relatos, 3 en el Antiguo Testamento y 5 en el Nuevo Testamento, de individuos que volvieron a la vida después de haber muerto, demostrando que Dios no tiene problema con la muerte. Él es Dios de vida. Dice Juan 11:25 y 26, 14:6, Jesús es el único que puede dar vida a todo ser humano, de manera que para Él no hay nada imposible. Dios puede sanar cualquier enfermedad si es su voluntad. Recordemos que todo está dentro de la voluntad de Dios. Número 2, Dios permite las enfermedades y las dolencias. Si Dios quiere, podría quitar de la faz de la tierra todas las enfermedades y dolencias. Recordemos, si Dios así lo quiere, podría mantener a todos perfectamente sanos. Dios permite las dolencias y las enfermedades, y Dios sabe lo que está haciendo. Cuando nosotros leemos en Job capítulo 2, Dios permitió que el cuerpo de Job se llenara de dolores, de enfermedades. Dice que le llegó una sarna maligna y Job se sentaba en ceniza y se rascaba con tiesto, dice la palabra. Pero notemos que fue Dios quien permitió que sucediera esto. Dios permitió que Satanás hiciera eso al cuerpo de Job.
Pero Dios tampoco permitió que Satanás quitara la vida de Job. Dice el versículo 6, dijo Dios, todo lo que tiene está en tus manos, pero no toques su vida. Dios estaba en total control de lo que le sucedió a Job, y nada le sucedió a Job sin el permiso de Dios. Dios tiene control sobre todas las cosas. Él tuvo control en la vida de Job y tiene control en la vida de cada uno de nosotros. En 2 Corintios 12, 7 y 8 leemos que a Pablo le fue dado un aguijón en la carne, que era un problema físico muy doloroso y difícil. En el versículo 8 dice que el apóstol Pablo pidió 3 veces a Dios que lo quitara. Nosotros podemos aprender que Dios no quitó esta enfermedad, no sanó al apóstol Pablo. El versículo 9 dice el Señor, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. De manera que Dios tenía un propósito especial. Dios quería enseñarle algo a Pablo. Es cierto que Dios puede sanar a una persona cuando Él quiere, cuando es la voluntad de Dios, pero también es cierto que Dios puede darle a una persona fuerzas para soportar el dolor y el sufrimiento. Podemos pasar momentos difíciles, momentos duros, pero Dios tiene poder sobre las enfermedades. Él tiene poder para ayudarnos, para sacarnos hacia adelante. Cuando nosotros leemos de el apóstol Pablo, si le había rogado al Señor y Él no lo sanó, entonces el apóstol Pablo siguió su ministerio aún estando enfermo, pasando esos momentos difíciles, pero él así siguió sirviendo a Dios, siguió glorificando a su Padre, hizo todo lo que podía hacer mientras él estaba en vida. Mientras hay vida, nosotros debemos de servir a Dios, aún estando enfermos, pasando momentos difíciles. Podemos servir a Dios de una y de otra manera. Nosotros no debemos de rendirnos. Podemos orar por aquella gente que está perdida, por mucha gente enferma. Podemos estar en cama y orar, clamar a Dios. Podemos estar en cama y hacer algo más. Pero si podemos ir a la iglesia, visitar a los vecinos, hacer algo más por ellos, lo podemos hacer. No debemos decir, es que yo no puedo hacer nada. Mientras nos podemos movilizar, podemos hablar, podemos hacer algo y hacer la voluntad del Señor. Esto es lo que hemos aprendido y espero que este tiempo sea de mucha bendición. Bendiciones y será hasta la próxima.